Bueno, que Dios los bendiga mucho y estamos en esta clase, en esta serie nueva que hemos comenzado, todo en relación al Shabbat y la iglesia primitiva, ¿bien? ¿Y qué es lo que hacía la iglesia primitiva en el día de Shabbat? O en el día de reposo, en el día de descanso, ¿no? Habíamos visto en la clase anterior todas las cosas que sucedieron para que se cambiara al día domingo y que no siguiera como estaba establecido por Dios en el séptimo día, que era el día de reposo y que lo sigue siendo al día de hoy. Habíamos visto también en series anteriores que en el comienzo del día de reposo, que comienza ¿cuándo? El viernes, a la caída del sol del viernes, comienza ese día de reposo y comienza, de cierta manera, podemos manifestar o se puede materializar el sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos pasar o compartir esa mesa familiar del día de reposo, en donde cada sacerdote de hogar, cada cabeza de hogar, ¿qué es lo que hace en esa noche, ¿no? Puede enseñar de la palabra a su familia, bendice a su mujer, bendice a sus hijos, ¿bien? De repente puede materializar ese sacerdote. No significa que por hacer eso es sacerdote, sino que se materializa lo que uno debe hacer durante todos los días de nuestra vida. Entonces, en ese primer sacerdocio que es nuestro hogar, nosotros lo tenemos que trasladar a la congregación. Si nosotros decimos que todos somos sacerdotes, bien, ¿cómo funcionamos como sacerdotes dentro de la congregación? Imagínense ustedes en una reunión que de cualquier iglesia, sin decir ningún nombre, nosotros vamos a ver que entran, va a haber música rápida, música lenta, ¿bien? Alabanza, adoración, si le quieren llamar así, pero en realidad es música rápida, música lenta, una predicación para que la gente meta la mano en el bolsillo, que puede durar hasta 30 y 40 minutos, y una predicación más del pastor principal que siempre predica. Terminó la predicación, muy emotiva, terminó, cada uno se va a su casa. Sale inflado, pero llega a la esquina, ¿bien? Alguien te cruza el auto y toda esa parte emocional que uno estaba como cubierto, lleno, se vacía automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no estamos funcionando como sacerdote ahí. ¿Estamos o no estamos funcionando como sacerdote? Deberíamos, pero ¿dan la posibilidad de que uno pueda ejercer un sacerdocio cuando no existe lugar en donde uno pueda participar? Es imposible. Hablamos de que existe una cena del Señor. En algunos lugares la hacen una vez al año. Algunos con más gracia de Dios la hacen cada 6 meses. Y otros muy inspirados la hacen una vez al mes. Como si no tuviera una centralidad la cena del Señor. Cosa que no vemos en la iglesia primitiva esa. Yo no me imagino cómo podemos introducir a 1 Corintios 14, 26 a la iglesia moderna que hoy vemos. 1 Corintios 14, 26 dice, con esto cerramos la clase anterior. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Solamente tome un versículo y al menos alguien tiene que tener salmo, que tiene que tener doctrina, que tiene que tener lengua, que tiene que tener revelación, que tiene que tener interpretación. 5 cosas, de las cuales ninguna de esas las veo en una reunión común de cualquier iglesia cristiana. Entonces tenemos que volver a ver qué dice la palabra, a ver cómo se manejaba la iglesia primitiva,
cómo se manejaba la iglesia neotestamentaria para ver cómo era la reunión. ¿Cuál era el propósito de la reunión? Hoy en día las reuniones cristianas, las personas pueden decir, sí, estuvo hermosa la reunión porque se movió el espíritu, dice, y era porque eran muy buenos músicos. Muy alejado de la realidad. No, la predicación, de acuerdo a la predicación del predicador, del pastor que estuvo dando el sermón, podemos decir que la reunión fue buena o fue mala. Poniendo todo el énfasis o toda la responsabilidad de una reunión en una persona. Cuando acá el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios, primero que ni siquiera le dice que hay pues pastores, miren. No dice que hay pues pastores. No dice que hay pues, usted lo dice. Dice hermanos. O sea, ¿quiénes son los responsables de la reunión congregacional? Todos los hermanos tienen parte, tienen que asumir un compromiso con la reunión congregacional, ¿bien? Entonces dice, ahí sí, dice ya aclara, cuando se reúnen, ¿qué es lo que están haciendo cuando se reúnen? Yo me imagino, si tuviera la posibilidad de mostrar mi imaginación, más de uno de ustedes saldría corriendo, pero yo me imagino a un apóstol Pablo agarrándose la cabeza, sacándose los pelos, diciendo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué están haciendo cuando se reúnen? Porque si no hay salmos, si no hay doctrina, si no hay revelación, si no hay interpretación, ¿para qué se reúnen? Quédense en sus casas cada uno. Porque si no se reúnen para que todos se edifiquen, por eso termina el versículo, hágase todo para edificación. Entonces, ¿para qué se reúnen? No tiene sentido reunirse si no hay una edificación mutua. Estamos hablando de la reunión congregacional. No estamos hablando de una reunión en donde participa gente que no conoce la palabra o que ni siquiera se ha bautizado. No, estamos hablando de personas que ya están añadidas a la iglesia, que ya han sido bautizadas y que empiezan a pertenecer al cuerpo de Cristo, que empiezan a pertenecer a la congregación de los santos, que empiezan a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué pues hay cuando os reunís? ¿Para qué se reúnen? Ya le tiré algunas cosas, después lo vamos a seguir viendo. Pero vemos que hay un hilo principal o un eje en esta reunión. Hay un propósito en esa reunión. Y el propósito es la mutua edificación. El propósito de esa reunión congregacional es que se edifiquen todas las piedras vivas. Todas las piedras vivas se tienen que ir edificando. Y me gusta hacer este dibujo, ¿no? En donde acá hacemos una piedra, esta va a ser otra piedra, esta va a ser otra piedra. Y la otra piedra la tenemos que poner acá si queremos edificar, ¿no? Y si queremos edificar, tenemos que poner otra piedra ahí. ¿Qué me dice esa muralla? ¿Qué me dice esa pared? Que para ir creciendo, dos están sosteniendo uno. ¿Ven? Porque se tienen que sostener los unos a los otros. Se tienen que edificar los unos a los otros. Si esto yo continúo haciendo el dibujo, vamos a ver que todas las piedras son importantes, porque si yo saco una piedra de abajo, corro el riesgo. Bien. Pero se puede quebrar, miren, es interesante esto. Es interesante lo que le digo. Miren, si yo sigo construyendo acá, bien, vamos a hacer otra piedra ahí, otra piedra ahí. ¿Qué pasa si yo saco esta piedra? Vamos a hacerla bien real. Bien. ¿Por qué? Porque están todas trabajando, están todas mutuas.
¿Qué pasa si edificamos todo sobre el pastor? Ponemos el pastor acá y todas las piedras las ponemos todas encima del pastor. El pastor se cae. ¿Qué pasa con todas las otras piedras? ¿Saben cuántas iglesias se desarmaron? Porque pastores cayeron, se alejaron. ¿Por qué? Porque se edificaron sobre ¿dónde? La dependencia de todo, ¿dónde era? En el pastor. La cabeza no era Cristo, la cabeza era el pastor. Entonces sin el pastor nada funciona. Si sacamos de una iglesia el pastor y todo deja de funcionar, ¿saben qué? Eso no es una obra de Dios. Si sacamos el pastor y la iglesia funciona, ¿saben qué? Es una obra que está sostenida por el mismo Espíritu de Dios, porque cada piedra viva asumió su rol. Pero para que esto suceda, hay dos factores que son muy importantes. No voy a decir más el pastor, porque no existe en la Biblia el pastor. En la Biblia existen ancianos, pastores, ¿bien? Con ese, en plural, ¿bien? Pastores, existen ancianos. Hay un liderazgo, pero plural. Hay un liderazgo humano, pero plural. Ahora, ¿cuáles son los dos factores para que esto funcione? Uno, que los ancianos, los pastores, den lugar para que esto se pueda dar. ¿Y cuál es la otra? ¿Y cuál es la otra condición que se tiene que dar para que eso funcione? Que cada piedra viva, ¿bien? Que cada piedra viva funcione con el rol que tiene que funcionar, que asuma la responsabilidad. Porque si no se dan ambas cosas, nunca se va a poder lograr una verdadera mutua edificación. ¿Se entiende o no? ¿Se va entendiendo? Entonces, como piedras vivas, tenemos que asumir el rol que yo tengo que cumplir en la iglesia donde estoy, en el cuerpo donde estoy. Entonces, si es muy simple, se lo voy a hacer en otro ejemplo. Si yo le digo, mañana vamos a edificar una casa, ¿bien? Yo llevo la pala. ¿Qué van a llevar ustedes? Otro dirá, yo llevo un balde, ¿bien? Otro llevará un pico, otro llevará una cuchara, otro el tenedor y el cuchillo, no, ese. Cada uno, ¿qué va a hacer? Va a llevar algo, ¿bien? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? ¿Hay salmo? ¿Hay interpretación? Porque la casa espiritual, ¿con qué se construye? Con cosas espirituales. ¿Ven? En una casa física la construiríamos con, bueno, yo llevo la carretilla, yo llevo la pala, bueno, cada uno lleva algo. Bien, si nosotros vamos a armar una casa espiritual, porque el cuerpo de Cristo es una casa espiritual, ¿qué llevamos para construir esa casa? No se hace por arte y magia, ¿eh? ¿Cómo se construye una casa? Hay que trabajar. Y todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. ¿Bien? Con diferentes funciones. Pero todos tenemos que trabajar. Todos tenemos una responsabilidad. ¿Ven? ¿Ustedes querían aprender? Van a aprender. Pero miren lo que esto nos lleva. Porque esto es lo que realmente nos dice la palabra. No vamos a hacer doctrina sobre un texto nomás, ¿no? Siempre yo le digo que nunca podemos hacer doctrina sobre un solo texto. Así que vamos a buscar en Hebreos 10, 24 y 25, en donde vamos a poder encontrar más cosas sobre esta edificación, sobre el tema de lo que es estar congregados. Hebreos 10, 24 y 25. Es muy importante que el amor sea ese vínculo que une, ¿no? Dice que el amor es el vínculo perfecto. ¿Bien? El amor tiene que ser aquello que une cada parte, cada miembro del cuerpo, tiene que ser unido todo en amor. Dice, y considerar unos a otros
para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Por eso es que necesitamos, ¿ven? Las piedras, porque entre todos nos tenemos que estimular. El pastor asalariado ve el lobo y sale corriendo. ¿Bien? Ahora, cuando estamos todos unidos, ninguno va a salir corriendo. ¿El obrero es digno de su salario? Claro que sí. Yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy diciendo es que el que hace las cosas por la motivación, el salario, ¿bien? ¿Qué va a hacer? Bueno, como me pagan, voy a tener que asistir a todos los miembros de la congregación. Y realmente una persona no está preparada, nadie está preparado para asistir a todas las personas de la congregación. El mismo Señor Jesucristo tenía 3 íntimos, 12 hijos espirituales, ¿bien? 70 discípulos, ¿bien? 120 un equipo, y le predicaba a una multitud, ¿no? Pero él se hacía cargo de los 5.000, o él solo le dio de comer a los 5.000. No, era un equipo. Y así se trabaja, en equipo. ¿Ven? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se ven que en esa época también sucedía lo mismo, ¿no? Algunos saben que tienen la costumbre de abandonar, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué la palabra nos da esta alarma? Es necesaria la congregación. Porque ¿qué pasa? Cuando uno deja de congregarse, cuando uno no participa, cuando uno se empieza a alejar, se empieza a enfriar, y cuando menos te diste cuenta, te quedaste afuera. Porque las mismas cosas, el mismo trajín del mundo, te lleva a alejarte de Dios. Nadie se da cuenta, o sea, hay casos, ¿no? Pero nadie dice lo más bien que está en las cosas de Dios, dice un día para el otro, chao, me voy y no quiero estar más. Hay una sabia palabra que siempre la tengo en mi cabeza, es: nadie se va de su familia. Cuando uno es parte de una familia, ¿quién se va? Nadie se va de una familia. Cuando uno es miembro de una iglesia, de un cuerpo, de una familia, no te vas más. Pero eso tiene que llevarnos a que permanentemente estemos en contacto, permanentemente, no en contacto para hablar de cualquier pavada, sino para estimularnos, para ayudarnos, para apoyarnos, en los momentos buenos, en los momentos malos, ¿no? Es bueno cuando uno está enfermo que alguien pregunte por vos. Es bueno que cuando alguien vive un logro, que todos nos pongamos contentos por ese logro. ¿Bien? Porque si el dedo chico de esta mano me sucede algo, me lo lastimo, me duele el dedo, pero me duele todo el cuerpo. Y así es el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano se duele, todo el cuerpo se duele. Por eso es que nos tenemos que exhortar y ver cuando uno medio que se está alejando, vení, ¿por qué? ¿Qué te está pasando? El escucharse, el hablar, el interesarse, eso es lo que nos lleva a poder estar unidos y evita que cada uno pueda ser alejado o que se retire, ¿no? Vamos a buscar Romanos 14, 19. Dice 14, 16 al 19. Dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye ¿a qué cosa? A la paz y a la mutua edificación. Ya tenemos, al menos, de 3 textos, la palabra directamente, mutua edificación, la tenemos en 2. El otro no está como mutua edificación, pero es prácticamente lo mismo. ¿Quieren más texto? 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos, dice, anímense los unos
a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La edificación es el propósito de la reunión congregacional. Porque es el punto en donde nosotros nos podemos edificar. ¿De qué? Todo lo que yo durante la semana estuve en mi comunión con Dios, el día de reposo, ¿qué hago? Si lo tengo que dedicar a Dios, me junto con la familia espiritual y ¿qué hacemos? Nos edificamos mutuamente. Y yo voy a decir, digo, encontré esto que me parece que este es el punto crucial y el eje de toda la palabra. Porque uno lo va a sentir así. Porque uno lo estudió, uno lo descubrió. Y va a venir y lo va a compartir. Y un hermano que esté más crecido va a decir, qué bárbaro. Y otro capaz que te diga, cuando pensaste cualquier cosa, te va a decir, no, mira, no es así como pensás, lo tenés que... Ah, mira, me corregiste, qué bien. ¿Ven? De eso se trata la mutua edificación. Porque la gente se pone contenta cuando se corrige. Entonces uno se corrige, se pone contento. Es muy importante la mutua edificación. Porque si no tengo quien me corrija, quien me lleve, voy a agarrar la palabra y la voy a agarrar para cualquier lado. ¿Por qué se piensan que existen tantas religiones? Porque cada uno agarró la palabra y la agarró para su lado, para el lado que le conviene, y la interpreta como quiere. Intencionalmente o no. Con alguna pizquita, ¿no?, de conveniencia propia, o no, pero puedo tomar la palabra para cualquier lado. Por eso es tan importante la conducción, por eso es tan importante la mutua edificación. ¿Quieren más? Efesios 4:15. Efesios 4:15. ¿Cómo me gusta? Así que pidan más palabras, así me gusta. 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Bien? Y aclara, esto es Cristo. O sea, ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿El pastor es la cabeza? Pastor no es nada. El pastor es un funcionario más, con una función. ¿Bien? Que la función del pastor, ¿cuál es? No existe un pastor que no sea maestro. Porque para ser pastor tiene que ser maestro. Porque el pastor, ¿qué hace? Alimenta y cuida. Por eso es que tiene que ser maestro sí o sí. Uno puede ser maestro sin ser pastor, pero sí no puedes ser pastor sin ser maestro. Yo puedo ser maestro y no cuidar a nadie. Pero si sos pastor, sí o sí tenés que enseñar la palabra y cuidar. ¿Bien? Dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo que es aquel la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento ¿para qué? Para ir edificándose en amor. O sea, cada miembro, ¿qué tiene? Una actividad propia. Podemos tener actividades parecidas, pero cada uno es importante en el cuerpo donde está. Cada uno tiene el condimento especial que hace que esa iglesia, que ese cuerpo sea especial. Porque Dios no te llevó a otro lado. Si estás en donde estás, es porque Dios te quiere ahí, en ese lugar. Si Dios te trajo a esta congregación, es porque vos tenés algo para esta congregación. ¿Y qué tenés que hacer? Si tengo algo para esta congregación, no puedo ser egoísta y guardármelo. Porque si yo me guardo lo que yo tengo, estoy siendo egoísta. Al estar guardándoselo, ¿qué va a pasar cuando... esto es como la parábola de los talentos, ¿no? A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y el que le dio 1 dice, no, lo voy a guardar, no lo voy a usar. Ese que no lo usó, ¿qué le pasó? ¿Dónde se quedó?
lo echó al lloro y crujir de dientes. Ahora, ¿qué pasó con el que tenía 10 y lo invirtió? El que tenía 5 y lo invirtió. El que pone el don de Dios a la mano de la congregación, ese va a ser bendecido, ¿no? Ese va a ser multiplicado, va a ser prosperado, porque lo poco o mucho que Dios te dio, lo pusiste. Ahora, ¿cómo sé yo cuál don tengo, qué don tengo, cómo? Bien, para eso lo mejor es, a ver, ¿con qué empiezo? ¿Qué es lo que hay para hacer? Eso hago. ¿Qué es lo que hay para hacer? No, esto no me gusta mucho, pero mira, ahí encontré otra actividad. Lo hago. ¿Ven? Prefiero 1000 veces que Dios me encuentre en el lugar equivocado haciendo algo y no que me encuentre sin hacer nada. Es preferible estar sirviendo a Dios en el lugar equivocado, pero no dejarlo de servir. ¿Bien? Entonces es muy importante que cada uno encuentre su don, encuentre su actividad para poder desarrollarla para la mutua edificación. Y nosotros hemos visto hasta ahora solamente que en Shabbat empieza el sacerdocio para la familia, sigue con el sacerdocio para la congregación, pero después también tenemos el sacerdocio para el mundo. Miren, hay 3 niveles de sacerdocio, pero yo no puedo hacer de atrás para adelante. Tengo que empezar primero la familia, después la congregación, ¿ven? Y después el mundo. Porque si no hay algunos que se creen que son los sacerdotes del mundo y no son ni sacerdotes en la iglesia y menos en la familia. Y todo se empieza primeramente en la familia. En la familia. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poquito, después en lo más grande y después en lo más grande. ¿Bien? Entonces dijimos, ¿para qué cada miembro tenía algo? Para recibir el crecimiento, para ir edificándose en amor. ¿Bien? Todo está hecho para la edificación. El propósito es la mutua edificación. Estamos en Efesios 4:15, vamos a Efesios, un capítulo más, 5:18. Pasan la vuelta de la hoja, Efesios 5:18. Para hacer algo grande, sí. no se me ocurrió, pero está bueno. No importa qué piedra es cada uno de ese muro que está edificado, pero yo pienso que retiene esa palabra y no la usa para edificación, sería ese muro una piedra que está sola, que no sirve para nada. Es una piedra que se empieza a caer. No hay nada Porque es una piedra que no está sosteniendo. Porque cada piedra de esta que nosotros vemos, si bien pareciera que fueran seres inertes, ¿no? Cada piedra está ejerciendo una fuerza. O sea, cada muro, cada piedra, cada ladrillo de un muro está ejerciendo una fuerza. Si ese ladrillo yo lo saco, ¿quién hace esa fuerza? Para sostener esa fuerza estoy esforzando otras 2 piedras. ¿Y qué pasa si empiezan a hacer más fuerza la que pueden hacer? No solamente se deja un orificio para que entre cualquier cosa, sino que también lo que estamos haciendo es debilitando las otras que tienen que funcionar. ¿Por qué se piensan que hay un porcentaje muy alto de pastores cristianos que terminan con psicólogos, con psiquiatras y hasta terminan en la depresión? ¿Por qué se piensan? Porque una persona no se puede hacer cargo de 100, 200 o 1000 personas. Eso no es correcto humanamente. Nadie le enseñó tal vez. No lo supieron. Bien, Jetro armó. Bien, armó jefe de 10, de 50, de 100. ¿Por qué? Porque nadie puede sostener a tanta gente. Por eso es que es un trabajo en cuerpo. Y hay una sola cabeza que es Cristo. Bien, vamos a ver otro texto más. ¿No lo leí? Bien. Bien, no te convenía principalmente a vos. No embraguéis con vino, dice. No os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando
y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Hablar cómo hablamos entre nosotros? ¿O ustedes andan en la calle hablando salmos? ¿Dónde lo hace eso? En la congregación. En la congregación. Yo no lo veo a ustedes que estén en la cola del banco y estén dándole salmos a la gente. ¿No? Entonces, ¿dónde es el lugar adecuado? ¿Bien? ¿Dónde es el lugar adecuado para pasar una doctrina? Para decir, che, yo quiero que cantemos esta canción. Inventé esta canción, la quiero compartir. Miren, la podemos compartir. Podemos cantar toda esta. Se las enseño. Yo quiero dar gracias. Y quiero dar un testimonio de lo que sucedió en mi vida. Esta semana el Señor obró de tal manera. Y otro va a venir y va a decir, estoy por pasar un momento muy grave esta semana, así que voy a pedir que estén orando. ¿Pueden orar todos ustedes por mí? Y se ponen en el medio y todos pueden estar orando. ¿Ven cómo se puede transformar una reunión congregacional? Una reunión congregacional espontánea, en donde sea el Espíritu Santo el que vaya organizando y sea el mismo Señor Jesucristo quien dirija toda esa reunión. ¿Se puede lograr o no? Si se crean los espacios, sí. Por eso es tan importante, ¿ven? Si se crean los espacios. Y no solamente si se crean los espacios, sino que cada uno asuma la responsabilidad que le tiene que tocar. ¿Quieren leer otro? Porque son incrédulos, ¿no? Colosenses 3:16. No me creen ustedes a mí. Está bien lo que hacen, no me crean a mí. Créanle a la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo e himno y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que había en una reunión congregacional? Todo esto. ¿Ven? Ahora, ¿el propósito de la reunión era cantar? No. El propósito de la reunión no era que nos juntemos a cantar. El propósito de la reunión tampoco era que nos juntemos a orar. El propósito de la reunión tampoco era que venga alguien y enseñe. ¿Cuál era el propósito? La mutua edificación. La mutua edificación. Ahora, ¿había talleres de enseñanza? Claro que sí. Claro que sí había talleres de enseñanza. ¿Había casa de discipulados, por decirlo de una manera? Claro que había lugares en donde se enseñaba la palabra, ¿no? Entonces había un maestro que enseñaba la palabra a otros. Pero en la reunión congregacional, lo único que existía era la mutua edificación. La espontaneidad del momento, el espíritu vivo en cada uno y que el Señor Jesucristo dirija toda esa reunión. Miren qué lindo que suena, pero esto también se puede llevar a la práctica. Esto se puede llevar a la práctica, porque con trabajo, no es de un día para el otro, pero con mucho trabajo se va acercando y se va llevando a esta situación, ¿no? A poder lograr esta situación en donde sea el Espíritu de Dios moviéndose en cada uno para que cada uno aporte, cada uno ministre, ¿bien? Lo que tenga que ministrar. Y cuando alguien hablaba, los otros se callaban y escuchaban, ¿no? Y es todo ordenado, porque Dios es un Dios de orden, no es un desorden. Dios es un Dios de orden, no va a ser un desorden que cada uno hace lo que quiere. No, tiene que haber un orden. Y acá, a ver, tenemos un problema también. ¿O no? Efesios 4. Vamos a Efesios, lo habíamos leído el 4, ¿no? Pero no leímos el 4:11. Claro, bueno, vamos a leer el 4:11. Miren, un versículo antes del 15, el 11, dice, y él mismo,
¿de quién está hablando? De Jesucristo. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Saben quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Lo que tienen la credencial y un avión? No. Sino, ¿quiénes son los apóstoles? La función apostólica es plantar iglesia. Terminé, no afiliar iglesia, ojo, porque hoy se le dice apóstol al que afilia iglesia. Y afiliar iglesia no es ser apóstol, porque el apóstol la sufre a la iglesia. El apóstol sufre el que te vengan en persona con un montón de problemas, que después se vayan, que después vuelvan, que te digan cualquier cosa, que blasfemen contra tuya. ¿Bien? Todo eso lo tiene que sufrir un apóstol. ¿O no decía el apóstol Pablo? Bueno, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿No dice así el apóstol Pablo? ¿Se sufre o no se sufre? Más bien que se sufre para plantar una iglesia. ¿Bien? Entonces, afiliar una iglesia para que te entreguite en el bolsillo, eso no es ser apóstol. Ser apóstol es trabajar en un lugar en donde no hay una iglesia, en un lugar en donde no existe la palabra de Dios, y a partir de ahí empezar a trabajar, y ir formando ese lugar, esa iglesia, hasta que un liderazgo del lugar sale, ¿bien? Ese liderazgo del lugar toma la posición de anciano. Por eso el apóstol Pablo sabía estar hasta 3 años en cada lugar. ¿Por qué? Porque formaba a esas personas para que después sean los líderes de ese lugar y él poder ir y abrir otra iglesia. Entonces, ¿se le puede decir cualquier apóstol? No. El apóstol tiene un trabajo impresionante. Terminó de plantar una iglesia. ¿Es apóstol? Se acabó la función. Si empieza a plantar otra iglesia, va a ser apóstol. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está ahí? Bien. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bien. Nos tenemos que sacar que el profeta es el adivino. El profeta no adivina nada. El profeta es un portavoz de Dios. Habla palabra de Dios. Y la profecía más segura, ¿dónde la tenemos? En la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos la profecía más segura. ¿Querés saber si alguien te está diciendo cualquier cosa, te está profetizando? Bien, compáralo con la palabra. Compáralo con la palabra. Cuando lo pesas en balanza con la palabra, te das cuenta si realmente eso es una profecía o es alguien que te está diciendo algo para, vaya a saber qué, para hacerse lo importante o qué. Bien, dijimos, profetas. A otros, ojo, cuando terminé de dar el mensaje de Dios, ¿sigo siendo profeta? Ya está, se acabó la función. Voy a ser profeta en el momento que estoy profetizando. Porque son funciones. ¿Bien? Evangelista. ¿Quién es el evangelista? El evangelista es el que lleva la palabra a los lugares donde no hay. El que le predica a las personas inconversas. Que tiene un don especial de Dios. Que capaz que uno va, le habla a una persona, le habla y no hay forma que entienda. No quiere saber nada con Dios. Pero viene un tipo que tiene este don, ¿bien? Y es un evangelista, viene, le dice 3 cosas y el tipo quedó rendido a los pies de Dios. Es un don. Entonces, el evangelista, ¿es necesario para plantar una iglesia o no? ¿El profeta es necesario para plantar una iglesia o no? El apóstol, obviamente que sí. A veces el mismo apóstol se puede transformar en apóstol, profeta y evangelista. ¿Bien? Porque va cambiando la función del momento, ¿no? ¿Qué más? A otros, hay algunos que dicen que son 5 los ministerios, pero en realidad son 4, porque no es pastores, maestros, ¿no? Sino que es pastor y maestros. En este pastor y maestro está hablando de la misma función, porque el pastor tiene que ser maestro. ¿Bien? El pastor tiene que
tiene que tener conocimiento para alimentar a la oveja y cuidarla. Entonces, hasta que surge un liderazgo natural, tal vez el apóstol, que al principio era apóstol, termina siendo pastor y maestro, hasta que surge ese liderazgo. Pueden estar funcionando todos, porque tampoco existe un apóstol. El apóstol Pablo nunca lo vamos a ver que anduvo solo en todos sus viajes, sino que al principio iba con Bernabé, después fue con Silas, en el primer viaje también estaba Juan Marcos. Era todo un equipo apostólico, ¿bien? Entonces vemos que era un equipo de trabajo. Nadie puede ser él solo, porque quien se glorifica siempre tiene que ser Dios, no las personas. Las personas no se pueden glorificar. Entonces, acá habla la palabra que existían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y encima dice otros. O sea, está hablando que nombra varios. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 12. Hay un fin. Nombra acá, por decirlo, o le da ese don, bien, ese don especial a estas personas. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos. ¿Vamos a perfeccionar a alguien que no pertenece a la iglesia? No, porque dice santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que se añadieron a la iglesia, que participan de la reunión congregacional o reunión de discípulos, como le quieran llamar. ¿Bien? Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo interesante acá no es brillar. Lo interesante es que brillen los otros. ¿Bien? Cuando uno tiene la gracia de Dios de poder ser apóstol, profeta, evangelista o pastor y maestro, la esencia es hacer brillar a los otros y no brillar uno. ¿Bien? Porque hay que perfeccionar a los santos para que esos crezcan y eso mismo produzcan otro crecimiento y esto se siga multiplicando, ¿no? Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Se va entendiendo el trabajo, no? Dice, hasta que hay un momento que se termina esto, miren, hay un momento que se termina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, ahora lo leímos entero. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito entonces? Que todos puedan llegar al mismo conocimiento, a la misma fe. ¿Cuándo se va a lograr eso? Cuando venga el Señor Jesucristo. O sea, mientras tanto, hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando crecieron algunos, hay que darle los lugares. ¿Para qué? Para que esto genere más crecimiento. Y entonces por ahí capaz que de un mismo lugar se desprende otra iglesia. Y se desprende otra iglesia, porque la iglesia eran por regiones. Miren acá, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Teatira. ¿Ven? Hablan de iglesia de lugares, no de nombre que cada uno le quiere poner. Hay la iglesia de tal lugar, porque son lugares. ¿Bien? Está lindo, ¿no? ¿Se pone interesante o no? ¿Qué vemos ahora? Hay mucho para ver. En sí esto es el propósito, el eterno propósito de Dios. ¿Bien? El eterno propósito de Dios. Que formar a Cristo en un grupo de personas, siendo la cabeza ¿quién?
Jesucristo. Muy bien. Quiero buscar un texto porque ya estamos llegando a la hora, que está en Apocalipsis. Después la semana que viene vamos a seguir viendo más sobre el funcionamiento. Pero quiero que se vayan preocupados. 3:20. Este texto se ha usado muchísimo para predicar el Evangelio. Se ha usado de todas las formas, hasta dibujos, hasta hay obras de artes con este texto. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Bien? Ese texto se ha usado muchísimo para evangelizar. Hasta se ha hecho la obra de arte que está una puerta, ¿no?, sin el picaporte del lado de afuera, y está el Señor Jesucristo de afuera, y de adentro, como que la persona tiene que abrir la puerta de su corazón, ¿no es cierto?, para recibir a Cristo, y la manija de la puerta la tiene uno, y si uno desea, abre la puerta. De todo esto lo conocemos muy bien. El problema es que se sacan los textos del contexto real. ¿Bien? Porque el contexto es preocupante. Porque esto es una profecía que se está cumpliendo hoy. Continuemos leyendo. Dice el 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿a dónde está llamando? ¿A la puerta del corazón de las personas o a la puerta de la iglesia? A la puerta de la iglesia está golpeando el Señor Jesucristo. Porque lo han dejado afuera. Lo han dejado afuera. Ya no dirige más la reunión congregacional el Señor Jesucristo, sino que la dirigen las instituciones. Ojalá fueran los pastores. Porque por lo menos sería un pecado menos pensado si es de una persona. Pero cuando lo están manejando las organizaciones, las instituciones, el poder, se le critica a la Iglesia católica el sistema piramidal que tiene. ¿Bien? Un sistema totalmente mundano, copiado del judaísmo de la época anterior a Jesucristo. Y la Iglesia evangélica ha hecho exactamente lo mismo. Ha hecho un sistema piramidal, pero más chico. El de la Iglesia católica es una pirámide más grande, en donde hay un solo papa, y de ahí para abajo van diferentes nombramientos o puestos. En cambio, en la Iglesia evangélica cada uno quiso hacer un papado. Entonces hay un montón de papas dando vuelta. En vez de haber una pirámide gigante como la Iglesia católica, en donde la cabeza es el Papa, por eso es el sumo pontífice. ¿Qué es lo que es sumo pontífice? El máximo puente ¿a quién? Ajá, importante, se está poniendo en lugar de Cristo. Es la representación de Cristo en la tierra. Pobre Cristo. ¿Qué es lo que es entonces cada papa de la Iglesia evangélica? ¿Es el camino a llegar a Dios? Porque el único que es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. El único que te trae salvación es Jesucristo. El único que te va a presentar el camino para que vos puedas llegar al Padre, para que vos puedas hacer un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuvá, y arrepentirte y acercarte al Padre a través del sacrificio de Jesucristo. Sin expiación, los pecados no se van. Y sí o sí necesitas la expiación. No hay templo para ir a matar un cordero en la puerta del templo y viajar todos los años a Jerusalén, les aviso. Entonces, lo único que nos queda es Jesucristo. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces? Que la misma palabra en Apocalipsis está diciendo que el Señor Jesucristo está en la puerta y está llamando
a ver si las iglesias lo dejan entrar. Porque en donde no funciona, como dice la palabra, lamentablemente Jesucristo no está. Él no es el coordinador. Él no es el que está coordinando la reunión. Porque sobre la base de qué están coordinando la reunión? Sobre la base de una predicación. Sobre la base de tener músicos profesionales. ¿Sobre la base de qué? Es más, antes era el púlpito. Subirse al púlpito era lo máximo. Le hicieron idolatría, cambiaron la idolatría de los santos de la Iglesia Católica por la idolatría del púlpito. Entonces el pastor es casi Dios, porque se sube al púlpito. Después se cambió, en la era de Marcos Witt, se cambió el púlpito por la plataforma. ¿Bien? Y ahora es la plataforma. Y hay una parte donde dice que no debe haber plataforma ni escalera. Y la música, y los músicos son los héroes de la iglesia. Y si los músicos hacen bien las cosas, son unos genios. Pero si uno estudia un poquito de música, se va a dar cuenta que con diferentes notas uno puede hacer subir el ánimo, bajar el ánimo y manipular todas las emociones. Entonces la gente va a un estadio y dice, acá estuvo el espíritu porque me emocioné, sentí el espíritu. Macana, ¿qué espíritu? Sentiste todas las emociones de las notas musicales que pusieron los músicos. ¿O por qué se piensan que en la cancha uno puede ir lo más tranquilo y se mete en medio de la popular y va a terminar saltando y cantando y gritando? ¿Por qué? Porque se va a masificar. ¿Bien? Porque está manipulado emocionalmente por el lugar. Si va a un recital de rock, le va a pasar exactamente lo mismo. Si va a un recital cristiano, le va a pasar exactamente lo mismo. Cambian las manipulaciones, pero es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Yo no le digo que no vaya a un recital de música cristiana. Yo le estoy diciendo que sepan diferenciar lo que son las emociones y lo que es el espíritu. Porque una reunión congregacional no es emocional. Tiene que ser espiritual y racional. Porque yo tengo que salir edificado. No me edifica que me toque la cabeza y me caiga. Eso no me edifica. Me va a edificar que alguien me lea un texto y entre en mi mente y en mi corazón y yo salga de ahí preocupado diciendo, esto no lo tengo que hacer más y tengo que cambiar porque me dijeron tal palabra y yo tengo que cambiar mi vida porque tal palabra me hizo ver que estaba haciendo las cosas mal. ¿Ven? Ahí me fui edificado. No cayéndome al suelo. Es duro todo esto lo que vamos a estudiar. Pero bueno, ¿quieren estudiar la verdad? Vamos a estudiar la verdad. ¿Quieren estudiar cómo se manejaba la iglesia primitiva? ¿Cómo se maneja la iglesia neotestamentaria? ¿Cómo son las reuniones? Bienvenidos sean. Porque la reunión congregacional no la sostiene el pastor. La reunión congregacional la sostiene ¿quién? El cuerpo. El cuerpo, siendo la cabeza, Cristo. Cristo. Puede haber otros tipos de reuniones, que lo vamos a hablar. Vamos a ver un montón de tipos de reuniones. En donde sí puede haber una estructura en la reunión, puede haber toda una planificación, pero la reunión congregacional tiene que ser de mutua edificación. Tengo que irme edificado, y no por una persona, no por una casta clerical o una casta sacerdotal, no, por todos los hermanos, por todos los hermanos. Amén. Que Dios los bendiga mucho.